¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Buenos días, David, y buenos días a todos. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana a todos. Hoy, bueno, espero que estéis todos muy bien. Hemos cambiado un poco el horario de los webinars que veníamos haciendo normalmente por la tarde. Hoy estamos viendo un poco a ver si nos viene mejor a todos por la mañana. Y bueno, hoy os venimos a contar algo de lo que estamos muy orgullosos y estamos muy satisfechos. Después de muchos años de trabajo, pues hemos recibido un reconocimiento especial por parte de la asociación DEC, después de mucho tiempo pues que venimos trabajando con soluciones de analítica dentro del Grupo Sabio, pues han avalado, han certificado este grupo de especialistas toda la metodología con la que venimos trabajando. Y para ello, pues estamos hoy Ana y yo, ¿de acuerdo? Ana, pues siendo pues, gran partícipe de este éxito y de haber desarrollado toda esta parte metodológica con las soluciones de Speech Analytics y yo ayudándola en lo que he podido en el desarrollo de negocio en el marketing durante casi 10 años en el que hemos venido trabajando, como sabéis muchos de vosotros, pues de la mano de Verin, de uno de los fabricantes en los que nos ayudamos, ¿de acuerdo? Que nos apoyamos y colaboramos conjuntamente para desarrollar esta propuesta de valor al mercado. Y como vais a ver a continuación, pues avalado por más de 35 compañías y más de 100 proyectos a los que hemos ayudado estos últimos años. Si os parece, ¿de acuerdo? Lo que me gustaría, para aquellos que no nos conocen, es poder presentaros muy brevemente quién es Sabio, dado que hoy tenemos un mix de gente muy probablemente, de clientes y gente que haya podido tener experiencias con nosotros en el mundo de Speech Analytics, en el mundo de esta metodología y gente que pueda ser el primer acercamiento que tenga con nosotros, presentar y utilizar, 2 minutos de este webinar para contaros quién es el Grupo Sabio. El Grupo Sabio, pues podemos decir que somos líderes en experiencia de cliente en Europa, que trabajamos muy de la mano de nuestros clientes en ayudar a ofrecer experiencias excepcionales y lo hacemos a través de soluciones tecnológicas innovadoras y un grupo de especialistas de más de 700 profesionales, ¿de acuerdo? 225 de ellos en España, a 3 grandes cosas fundamentalmente, a todo lo que tiene que ver con experiencias digitales, y esto estamos creciendo mucho en todo lo que son los modelos de autoservicio, la inteligencia artificial conversacional a través de la voz, de email, todo lo que es esta capa de bots, esta capa de autoservicio multicanal, omnicanal, pues la estamos desarrollando y tenemos una gran línea de trabajo. La segunda línea de trabajo en la que podéis considerar ponernos una etiqueta como especialistas dentro de lo que tiene que ver este mundo es bueno, pues la cantidad de clientes que tenemos con soluciones contact center, con soluciones en las que ayudamos a las organizaciones a generar experiencias únicas y personalizables. Y en este mundo en el que nos estamos moviendo a día de hoy y desde hace unos años, pues a acompañaros en todo lo que tiene que ver con la adopción a la nube, a la adopción del cloud, ¿no? Y ahí tenemos, quizás yo diría que el 60-70% de nuestro equipo está muy orientado a esta línea de trabajo. Y la tercera línea de trabajo, en la que si decidís abordar alguna iniciativa para gestionar los datos, para transformar la forma en la que estáis gestionando las operaciones, para hacer mejor los procesos de planificación, para poder analizar la voz estructurada de los clientes y poder tomar decisiones en ese sentido, estaría esta línea de trabajo en la que hoy os vamos a presentar una metodología específica, ¿de acuerdo?, basada en Speech Analytics. Y siempre trabajamos desde un punto de vista de ayudar a las organizaciones a generar que la experiencia de cliente sea rentable, que sea eficiente, desde un punto de vista muy creativo, ayudando a los clientes, a los empleados y al negocio a conseguir mejorar los resultados. Como os decía, Sabio da cobertura y tenemos muy importantes clientes a nivel mundial y trabajamos, pues como veis en el mapa que estáis viendo a continuación, desde 12 oficinas para más de 65 clientes en los que ayudamos a generar esas experiencias en función de los intereses de cada organización tiene. Deciros, después de esta breve introducción de Sabio, que espero que si os animáis a hacer preguntas, que si tenéis inquietudes acerca de lo que podáis ver hoy, pues que tenéis abierto el chat para poder hacer preguntas. Nuestra idea es estar en torno a los 40-45 minutos y dejar unos breves minutos para poder hacer preguntas. Y también deciros que si os animáis o si tenéis interés en que os hagamos alguna presentación, alguna demo personalizada o a que profundicemos en algún área específico dentro de lo que vosotros podéis necesitar para implantar una metodología de este tipo, donde creáis que os va a poder ayudar, pues encantado de programar alguna sesión específica con vosotros para poder verlo. Os animo, como os digo, a hacernos preguntas. Trataremos de hacer lo más interactivo posible esta sesión y, como os digo, 45 minutos por delante en el que vamos en primera parte a presentaros un poco este white paper, este resumen
que viene a reflejar un poco la metodología que ha sido avalada por la asociación. Y a continuación vamos a entrar, en la medida de lo posible, a contaros ejemplos muy concretos de cosas que hemos hecho durante este tiempo para ver si os sentís identificados y si hay alguna de estas iniciativas que pudiera ser interesante para vosotros, ¿no? Empezamos esta parte de la metodología. En la parte de la metodología, deciros pues, que la asociación DEC y un grupo de expertos han validado esta metodología y está avalada por los resultados que hemos presentado y por la forma en la que hemos venido trabajando. En resumen, ¿de acuerdo? Todo lo que vamos a ver 10 puntos, ¿de acuerdo? En primer lugar, una pequeña introducción a la metodología, vamos a ver de la definición y los conceptos claves, las necesidades a las que responde, ¿de acuerdo? Objetivos y resultados, el alcance o cómo enfocamos nosotros los proyectos, los pasos a seguir, algo muy importante y que se nos pregunta mucho a la hora de conseguir implantar una metodología de este tipo, en qué tecnologías nos centramos, ¿de acuerdo? Y cuáles son los aspectos diferenciales desde nuestro punto de vista para tener éxito en una iniciativa de este tipo. Luego tenemos 2 fichas en concreto que os podemos compartir y que están en el white paper y a continuación daremos pasos a ver los ejemplos en concreto y Ana nos ayudará en ese sentido. En resumen, esta metodología, ¿a qué desafíos Speech Analytics con esta metodología, el modelo 3D, de acuerdo, para ayudar a impulsar los datos a impulsar las decisiones a través de los datos, ¿no? Pues llevamos mucho tiempo ayudando a las organizaciones a poner a la experiencia de cliente en el corazón de la estrategia de la compañía, ¿no? Y hay una cosa muy importante en esta metodología y es sin tener que volver a preguntar al cliente una vez más. Para mí, desde mi experiencia profesional, pues creo que este es un elemento muy diferencial, el cómo poder analizar miles, millones de interacciones que podemos tener con los clientes en cualquier punto de contacto, en concreto aquí en la voz, y poder, sin tener que preguntarle, entender cuál es la situación que está viviendo el cliente, entender el journey y entender qué es emoción, entender qué es lo que estamos generándole a ese cliente, entender qué es lo que le estamos generando a ese agente y cuáles son los procesos que se están ejecutando, cómo se están ejecutando, de qué producto se está hablando, es decir, tratar de sensorizar todo aquello que para una compañía puede ser interesante desde el punto de vista de poder estructurar esa información y convertirla en datos para poder generar procesos de decisión y transformar esos resultados, sin tener que preguntar a los clientes, sin tener que preguntar a los empleados. Esa capacidad de poder producir información accionable diariamente de un modo continuo para poder conocer el impacto que tienen las decisiones, no solo de los centros de contacto, sino de cualquier parte de la organización, en base a lo que los clientes nos pueden estar diciendo en esas llamadas, es lo que nos da una metodología de este tipo. Ser capaz de, sin tener que preguntar a los clientes, poder estructurar y sensorizar todo aquello que para una compañía puede ser interesante, de aquello que está diciendo un cliente o un empleado, y no perder el tren de esa transformación digital. Es decir, ser capaz de analizar esto automáticamente todos los días, de todas las interacciones, en todas las llamadas, siempre con esa triple perspectiva que insistimos en todo lo que hacemos en Sabio, con una visión clara del cliente, de su experiencia de cliente, con una visión del empleado, de su performance y de su experiencia, y con una visión de negocio, con todo aquello que afecta a la experiencia de cliente y que nos genera cuenta de resultados para la organización. Por eso, cuando hablamos de tomar decisiones con datos accionables, lo que hacemos con una metodología de este tipo es poner foco en lo que para una compañía puede ser importante en esas interacciones. Es decir, qué datos objetivos y dinámicos son obtenidos automáticamente y podemos obtener de las interacciones. ¿Cómo puedo conseguir reducir el tiempo y el esfuerzo en identificar cuáles son los riesgos y las oportunidades que se están produciendo en las interacciones? ¿Cómo puedo realmente entender dentro de todos esos cientos de miles de llamadas que podemos tener en un año lo que realmente es crítico y lo que es importante para los clientes, para los empleados o para el negocio de lo que pueda estar sucediendo en esas interacciones? ¿Cómo puedo conocer realmente cuáles son los casos críticos de experiencia de cliente a partir del comportamiento de lo que nos están diciendo los empleados y los clientes? En definitiva, ¿cómo puedo realizar una transformación de lo que tradicionalmente ha podido ser los modelos tradicionales de calidad o el entendimiento de lo que puede estar sucediendo en una llamada, en una interacción con un cliente, en la voz del cliente, basado en datos objetivos, sin tener que preguntar a los clientes? Si yo hago un resumen de lo que es esta metodología, para mí este es el elemento fundamental. No sé, Ana, ¿tú cómo lo ves desde el punto de vista del resumen de la metodología? Si me puedes ayudar en algo. Creo que lo has definido perfectamente y sobre todo pues a hacer hincapié en por qué necesitamos definir una metodología. ¿Qué es lo que hemos visto en muchas partes tradicionalmente? Pues que una vez que tenemos este tipo de plataformas tecnológicas implementadas, a veces hay muchas dudas en qué analizar, cómo analizarlo, cómo distribuir dentro de una organización grande todas las responsabilidades para completar un ciclo de mejora.
Por tanto, era algo muy necesario para que todo esto que nos ha comentado David, que podemos llegar a conseguir y que son los desafíos que tenemos actualmente, nos ayude a realmente materializar que podemos conseguir todos esos objetivos. Ok. Ana, hay una serie de definición y conceptos claves en este punto 2 que tenemos en el white paper, en el que dice reduce significativamente el tiempo y el esfuerzo para la identificación de riesgos y oportunidades. ¿Nos puedes poner algún ejemplo de cómo reduce el tiempo y el esfuerzo para la identificación de riesgos y oportunidades? Perfectamente. Bueno, tradicionalmente, ¿qué es lo que solemos hacer en las organizaciones? Pues dirigirnos a nuestros procesos de evaluación y tratar pues, de hacer escuchas aleatorias para saber lo que está sucediendo en las interacciones con los clientes. Evidentemente, pues esto tiene una serie de limitaciones, es que la muestra que podemos analizar o auditar es pequeña, que hay una componente también subjetiva, es decir, porque al final quienes analizan esa información son personas, y que al final pues, nos quedamos con muestras muy pequeñas, a veces un poquito subjetivas, que no nos ayudan a tomar decisiones. Con este tipo de metodologías y con este tipo de soluciones, ¿qué podemos hacer? Auditar el 100% de todas las interacciones, es decir, todo el abanico de interacciones que tengamos en nuestros servicios con nuestros clientes, podemos llegar a ellas. Identificar aquellos indicadores que son críticos para nuestro negocio, es decir, que no nos tenemos ni que escuchar toda la conversación ni tenemos que escuchar todas las conversaciones, sino que a través de patrones verbales vamos a ir a aquello que para nosotros es crítico para nuestra organización. Por tanto, evidentemente vamos a ahorrar mucho tiempo, automáticamente vamos a llegar al 100% de la muestra y solo de aquellas cosas que realmente tienen un interés para nosotros. Hay una cosa que yo he visto mucho en los proyectos que habéis desarrollado, en los entregables que hacéis, y es que no solo ponéis el foco en lo que está sucediendo en el centro de contacto como centro de contacto, sino de lo que abordáis es una visión completa de lo que está diciendo el cliente. Con esa información estructurada, dais información útil para todas las áreas de la organización. Es decir, si estamos hablando de que el problema el cliente está manifestando en la llamada, que es un tema logístico, que es un tema de facturación, probablemente, o es un tema de tramitación de un seguro, no va a estar ni la capacidad de gestión ni de resolución en el centro de contacto, sino que estructuráis esa información crítica de todas las llamadas para poder dirigir esos análisis y ofrecer información a toda la organización, que a lo mejor puede estar muy lejos del centro de contacto, para poder llevarle datos que puedan hacer, pues, que puedan tomar decisiones y que puedan transformar la forma en la que se pueda cuantificar el impacto económico, el éxito o la insatisfacción o la satisfacción que pueda estar generándose en una llamada. Yo creo que esto es uno de los elementos fundamentales y para poder entender realmente qué es lo que aporta esta metodología, lo que plantea realmente es una transformación en la forma en la que se está afrontando el analizar qué es lo que está sucediendo y el conocer esta fuente de información tan valiosa como es la voz del cliente y la voz del empleado en cientos o miles de llamadas, que es realmente lo que estamos gestionando todos los días en muchas de las organizaciones, ¿no? En el 100% de todas las interacciones que se tienen en el centro de contacto. Sí. Por eso decimos, oye, ¿es rentable analizar el 100% de las llamadas? ¿Cómo es posible obtener estos datos de experiencia de clientes sin necesidad de preguntar de nuevo a los clientes? ¿Y es rentable esto, Ana? ¿Lo estáis viendo? ¿Estamos consiguiendo retornos de inversión en los proyectos? Aquí tenemos unos ejemplos que vamos a ver que sí, pero cuéntanos un poco tu experiencia, por favor. Efectivamente. Bueno, aparte de lo que has dicho de que nuestros proyectos pues muchas veces aplican a muchas áreas de la compañía, nosotros en los proyectos no solo trabajamos de cara a identificar el grado de satisfacción o el grado de experiencia de cliente que tienen pues, todos los usuarios de las compañías para las que trabajamos, sino muchos de los proyectos van orientados pues, a incrementar la eficacia, la eficiencia, el ahorro de costes o incluso el incremento de beneficios. ¿Vale? Con lo cual, pues dependiendo del objetivo que le queramos dar a nuestro proyecto, tiene un retorno absolutamente tangible. Vamos a ver a continuación unos ejemplos, ¿verdad?, que has preparado, que tenemos en la presentación, ejemplos prácticos y reales, con datos ficticios, por así decir, pero que nos hacen una visión muy clara de lo que nos puede entregar una solución de este tipo con una metodología como la que planteamos, ¿no? Y efectivamente, en estos resultados, ¿de acuerdo?, pues vemos. Y en el white paper tenéis, ¿de acuerdo?, que si os lo descargáis, pues ejemplos de este tipo, ejemplos de incremento de ventas, incrementos de mejora de la recuperación de deuda, mejora de la calidad percibida de los clientes, mejora de la satisfacción, reducción de costes, ¿de acuerdo? Todo esto lo tenéis en el white paper y vamos a ver ahora a nivel de detalle mayor. Desde el punto de vista del alcance, ¿de acuerdo?,
Cuando decimos que Speech Analytics y que Speech Analytics lo que hace es tener la capacidad de poder estructurarnos todos estos datos y que nosotros con esta metodología lo que montamos es un modelo de gestión para poder gestionar todos estos datos y transformar los resultados, lo que venimos a decir con el alcance de un proyecto de este tipo es que a día de hoy, en menos de un mes, cualquier organización puede implantar una metodología de este tipo. Es decir, a día de hoy, la tecnología que nosotros mayormente utilizamos, ¿de acuerdo?, que es la de Verin, pues la tenemos disponible en la nube, la tenemos disponible en modelos on-premise, la agilidad en la implementación es muy rápida y los resultados que tenemos en cuanto a la parametrización también, ¿no, Ana? Recientemente hicimos un ejercicio, hicimos un webinar con una gran compañía de telecomunicaciones donde nos contó pues, que en menos de un mes, ¿de acuerdo?, empezó a haber resultados porque tenéis, por así decir, unos modelos de categorización, unos modelos de configuración ágiles ya montados, ¿no, Ana? Cuéntanos un poco acerca de esto. Efectivamente, bueno, en el caso que nos comentaban hace una semana, realmente no fue ni siquiera en el primer mes, fue en los primeros 15 días. Y es decir, cuando tenemos un objetivo muy claro, como era el de esta compañía, y cuando nuestros clientes nos definen algo muy concreto que están buscando en sus interacciones, montar esos indicadores cuesta apenas unos días, ¿vale? Pero bueno, refiriéndome a lo que tú me comentabas, efectivamente, nosotros ya contamos con una serie de indicadores genéricos que, digamos, pues pueden aplicar a cualquier tipo de compañía. Esos indicadores genéricos pues van desde indicadores que tienen que ver con el grado de satisfacción que tienen los clientes o indicadores que nos ponen sobre la pista de posibles desviaciones que podamos tener en la eficiencia del servicio, tales como exceso de rellamadas o exceso de transferencias, exceso de esperas, no resolución, etcétera, etcétera. Es decir, que hay indicadores y datos que aplican a todas las organizaciones. A todo el mundo. Como podría, por ejemplo, el ejemplo. En este sentido, estos indicadores de experiencia de cliente y estos indicadores de eficiencia, pues digamos que podrían ser transversales a todos los sectores y a toda la tipología de compañías. Vale, vamos a ver algunos ejemplos, pero básicamente, por ejemplo, podrías poner el ejemplo de la rellamada, ¿no? Cuando un cliente manifiesta que llama una segunda vez, lo hace igual, da igual que llame a un banco que una empresa de telecomunicaciones o que llame a una compañía de seguros. Manifiesta que ya llamaba anteriormente, que ha hablado con un compañero tuyo, con lo cual lo que dice es que esos patrones verbales, que toda la forma en la que nos expresamos es prácticamente la misma y que la implantación, por tanto, de indicadores de este tipo es muy ágil, ¿no? Porque la parametrización o la configuración es muy ágil. Eso es, estamos hablando que esos patrones verbales, por ejemplo, ya que pones el ejemplo de las rellamadas, estamos hablando de expresiones tales como es la quinta vez que os llamo, ya os llamé la semana pasada, ya he hablado con tu compañero. Entonces, evidentemente es un comportamiento que se da de manera, digamos, igualitaria en todos los sectores o tipología de compañía. Ok, Ana, ¿qué pasos hay que seguir para la implementación? En la metodología, en el white paper que os podéis descargar, creo que habéis planteado, de acuerdo en esta metodología, por lo que veo aquí, 5 grandes etapas, ¿de acuerdo? Una primera etapa donde se define el modelo, es decir, se definen los indicadores a aplicar, las ponderaciones, los entregables. ¿Esto cuánto tiempo se tarda más o menos en un proyecto tipo, en un proyecto estándar? ¿Es algo ágil la definición de lo que se quiere? ¿La definición del modelo? Tenemos que ver un poco cuál es el alcance del proyecto, pero digamos de media estamos tardando como una semana. Es decir, en la primera semana del proyecto nos dedicamos pues a conocer bien a nuestro cliente, a conocer bien su compañía, a conocer sus procesos y a saber y ayudarle a levantar lo que realmente está buscando y quiere analizar. Ok. La segunda etapa, por así decir, estamos hablando, y entiendo que en este modo de la primera etapa vosotros tenemos ya unos catálogos, ¿verdad?, que se ofrecen a los clientes y por eso es tan ágil, ¿no? Porque ya tenéis, por así decir, modelos de trabajo donde los clientes pues, se pueden ver identificados y lo que hacéis es personalizarlo. La segunda etapa que veo aquí es la configuración de indicadores. Como hemos comentado en otras ocasiones, el equipo tiene un rodaje de aproximadamente 10 años trabajando con este tipo de tecnologías. Con lo cual, a lo largo de esos 10 años, yo creo que hemos trabajado para todo tipo de servicios, para todo tipo de verticales, con lo cual, pues ya de inicio, siempre pues llevamos muchas ideas y muchas propuestas para orientar a nuestros clientes hacia donde quieren dirigirse. Ok. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tardáis en configurar una solución de este tipo, Ana? Siempre es una pregunta que nos hacen mucho los clientes. ¿Cómo es esto? Cuéntanos un poco. Bueno, esto es una etapa flexible y evidentemente depende, a lo mejor desde el principio también matizar
que esto no es una metodología encorsetada, es decir, tiene una serie de fases para garantizar el cumplimiento de los objetivos, pero es una metodología que podemos adaptar a las necesidades de cada compañía y a las necesidades de cada cliente. Por tanto, la configuración de indicadores pues depende mucho del alcance y el objetivo que queramos cumplir con el proyecto. De media se está estimando entre mes y medio y 2 meses lo que se le dedica a la etapa de configuración. Hay en algunas compañías pues que estamos 3 meses porque el abanico de indicadores es más grande. Hay en otras compañías, como por ejemplo el caso que veíamos con esta compañía de telecomunicaciones hace unas semanas, empezamos a hacer unos indicadores y al mes paramos de configurarlos porque ya teníamos suficiente información y preferimos adelantar trabajo de la fase analítica y poner en marcha palancas de mejora. A partir de esa puesta en marcha volvimos otra vez a configurar. Con lo cual, de media, pues estaríamos hablando de 1 mes y medio, 2 meses de configuración, pero insisto, esto es a gusto del consumidor y bajo las necesidades que tenga cada compañía. Ok, perfecto. A partir de aquí, y aquí nos hemos centrado mucho en la utilización que hacéis de la solución de Speech Analytics, lo que entra fundamentalmente es el trabajo que realizáis con esta solución, pero explotando la solución, generando planes de acción y generando un proceso con lo que llamáis el observatorio de mejora, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es esto, son estas 3 etapas a partir de que tenéis datos estructurados ya extraídos directamente y automáticamente con Speech Analytics. Pues aquí es donde, digamos, empieza la parte crítica de la metodología. Es decir, una vez que yo ya tengo implementada la herramienta, que tengo mis indicadores y empiezo a tener datos, ¿qué hago con ellos? Y ahí es donde muchos de nuestros clientes es sobre todo donde nos piden muchísima ayuda de una vez que tengo esto, ¿qué hago con estos datos? ¿Por dónde empiezo a analizar para no perderme? ¿A qué puertas tengo que tocar en mi compañía para poder hacer algo y entender algo de estos resultados? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una vez tenemos esos datos, definimos con nuestros clientes cuáles son los cuadros de mando y la tipología de entregables que ese cliente necesita para comenzar su proceso de mejora. Como os decía antes, esto perfectamente adaptable a cada compañía y a cada cliente. Hay con gente en la que hacemos pues, un montón a lo mejor de entregables o de cuadros de mando y en otras compañías hacemos cosas más sencillas o más manejables. Una vez que tenemos esos entregables, definimos una serie de responsabilidades para poder acometer los planes de acción, es decir, identificar cuáles son las oportunidades de mejora y ver cómo se puede ayudar a la organización a acometer esos planes que nos van a ayudar a corregir esas desviaciones. Y como decíamos antes, una de las bondades que tiene este tipo de tecnologías es que no solo es poner los indicadores, extraer el dato y analizarlo, sino que estas tecnologías están constantemente moviéndose y capturando información de las llamadas. Por tanto, una vez que tenemos el plan de acción establecido, es muy sencillo poder hacer un seguimiento y determinar si el plan es correcto, no es correcto y además poder corregirlo en el caso que fuera necesario. Ok, perfecto, Ana. Una de las cosas que veo en el white paper es un ejemplo en el que aquí aparecen indicadores, ¿no? Oye, ¿por qué nos llaman los clientes si soy un banco digital? ¿Nos puedes contar un poco qué vemos aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues este es un claro ejemplo de cómo hemos ayudado a una compañía en su transformación digital. Es decir, es un banco digital, es un banco que no tiene oficinas, por tanto, toda la relación que se da con sus clientes es fundamentalmente a través de sus páginas web o de sus aplicaciones. Por tanto, es muy importante saber por qué los clientes están intentando hacer algo en esos medios y no consiguen hacerlo y finalmente terminan en un contact center. Por tanto, ¿qué es lo que hicimos en este caso? Pues hacer indicadores que nos ayudasen a medir el proceso desde diferentes perspectivas. Desde la perspectiva de satisfacción del cliente, pues saber si estábamos generando insatisfacción, si se estaban generando reclamaciones o quejas formales, o si el cliente incluso nos estaba amenazando con directamente prescindir del banco y darse de baja. Lo que os decía antes, indicadores que tenían que ver con la eficiencia del servicio, si le estamos resolviendo, no estamos resolviendo, si el cliente está rellamando, si llega al contact center y no le podemos atender y le tenemos que transferir. Estamos también monitorizando y tratando de analizar indicadores que tienen que ver con la tipología de motivo de interacción. Me están llamando por una consulta de saldo, está tratando de hacer movimiento, quiere hacer una transferencia, es por culpa del recibo. Incluso podemos también saber a qué producto se está refiriendo, si es con su tarjeta, si es con su cuenta, si es con un depósito, si es con la hipoteca, ¿vale?
Y en el caso por ejemplo, lo que veíamos ahí, en el caso de que no le podamos atender en nuestro propio servicio, incluso podemos saber a dónde le estamos derivando. Si le estamos instando a que vaya a un cajero, que vaya a la web o que nos tiene que enviar un correo electrónico, eso también sabríamos con certeza a dónde estamos derivando a esos clientes que no hemos podido solucionar su consulta en el canal telefónico. ¿Qué fiabilidad tienen estos indicadores, Ana? Que es una de las cosas que también aparece en la metodología. Es la pregunta del millón, además, cuando hablamos de proyectos de Speech Analytics. Bueno, como muchos sabéis, porque muchos de los que estáis conectados, pues conocéis ya este tipo de soluciones, lo que hacemos con este tipo de soluciones es el audio, transcribirlo a texto. Esa transcripción, pues hoy por hoy, no es, evidentemente, no tiene el 100% de fiabilidad, pues por diversos motivos. A veces, pues por la adicción del cliente o de la gente, a veces porque hay un ruido de fondo, a veces porque se solapa la conversación del cliente y de la gente, entonces, pues no logramos entender qué es lo que hay en medio. Pero aun con esas circunstancias, siempre, digamos que hay una fiabilidad asegurada de al menos el 80%. Es decir, que 8 de cada 10 interacciones que analicemos han caído perfectamente y de forma correcta dentro de este indicador. Y esa es la fiabilidad mínima con la que nosotros solemos trabajar en esta metodología. Nuestra fiabilidad media es aproximadamente del 87%. ¿Vale? Es decir, es más o menos con lo que nosotros trabajamos. Y aquí en el ejemplo que tenéis en pantalla, pues este es un ejemplo real de un proyecto en el que, como podéis ver, pues hicimos determinados indicadores y al lado pues tenéis los porcentajes de fiabilidad que conseguimos en cada uno de los indicadores. Como podéis ver, absolutamente fiable y absolutamente válido para la toma de decisiones. Okay. Aquí está basado mucho en la tecnología. Nosotros venimos trabajando con la tecnología de un fabricante que es Verint, ¿no? Y esta fiabilidad no solo forma parte de lo que es las habilidades o la experiencia que tiene tu equipo a la hora de realizar esta configuración, sino que una de las claves es la tecnología que se utiliza, ¿no? Para poder generar estos resultados, ¿no? Muy bien. Desde el punto de vista de la explotación de información, que es una de las cosas que también llama mucho la atención y nos preguntan mucho, que nos han preguntado, ¿de acuerdo? Como una de las cosas más interesantes que yo veo desde el punto de vista del uso de Speech Analytics es el poder llevar datos a toda la organización, ¿no? El poder utilizar lo que llamamos el performance management, lo que llamamos es el poder establecer objetivos para cada uno de los indicadores y que todas las personas de la organización conozcan cuánto de lejos están respecto a los indicadores que las compañías tienen y que se pueda mapear y que se pueda visualizar cómo estoy comparado con el resto de mis compañeros, cómo estoy respecto al objetivo que tengo y qué es lo que estoy aportando yo a la organización. Yo te he escuchado muchas veces que lo más difícil en los proyectos es afinar en la definición de los objetivos, ¿no? Porque los indicadores en muchas ocasiones son indicadores nuevos que se miden por primera vez extraídos directamente de la voz de las llamadas y que en función del grado de exigencia que se pueda tener a la hora de definir esos objetivos es algo que se ajusta a lo largo del tiempo, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poco tu experiencia en esto. Efectivamente. Bueno, pues esta es una cuestión que además nos hacen muchísimo los clientes y es decir, una vez que tenemos los datos, a veces nos preguntan, oye, tengo un 10% de rellamadas según Speech Analytics. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Cuánto lo podría mejorar? Entonces, aquí, pues, ayudamos siempre a nuestros clientes en la definición de esos objetivos. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues basado también en nuestra experiencia, que como decía antes, son 10 años conociendo diferentes compañías y conociendo muchos proyectos y, por tanto, tenemos muy claro cuáles son los objetivos que deberíamos de aplicar a cada uno de los indicadores y también viendo la situación particular de cada una de las organizaciones, ¿vale? Esa sería la primera aproximación. Como bien decías, no ponemos un indicador que dure toda la vida. Como todo va sujeto a un plan de acción, es decir, nuestra metodología lo que persigue fundamentalmente es que esos datos sean utilizados para planes de acción y podamos mejorar, pues una vez que establecemos los planes de acción y vamos consiguiendo esos objetivos, evidentemente vamos incrementando la potencia del indicador pues, para ser más ambiciosos. Y los planes están orientados a la consecución respecto de la situación actual del objetivo, no al objetivo en sí, ¿verdad? Esto es algo que es muy importante.
Lo que vemos en pantalla es una extracción de la aplicación Performance Management, que está conectada a Speech Analytics, y lo que hace es mapear automáticamente los datos de Speech Analytics convertidos ya en objetivos, con lo cual pues, el objeto de estos planes de acción es todo lo que vemos en rojo, convertirlo pues, a verde. Ok, y llevar la información a los agentes, llevar la información a todos los empleados de la compañía, que cada uno de nosotros pueda ver el resultado de sus decisiones, el impacto y lo que está aportando, ¿no? Que para mí es una de las cosas importantes. Speech Analytics y esta metodología de Sabio lo que hace es distribuir y llevar información y datos para que todas las personas de la compañía puedan entender qué es lo que estamos aportando, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos decidiendo. No estamos hablando de un PowerPoint, no estamos hablando de un informe para la dirección. Estamos hablando de un informe para la dirección, uno para la gerencia y datos accionables para toda la compañía, ¿no? A partir de esta solución de Bering que nos ayuda a llevar la información de un modo ágil a toda la organización. Porque luego es muy importante porque la información viaja en las compañías en horizontal y en vertical. Es decir, como tú bien dices, es información que puede viajar a diferentes departamentos y a diferentes partes implicadas, pero también va en vertical. Es decir, trabajamos con todo el árbol jerárquico de la organización. Por tanto, desde la aplicación tú puedes navegar para conocer cuál es el grado de cumplimiento de los indicadores a nivel general de un servicio y puedes ir buceando pues, a nivel de grupo de coordinación, a nivel de supervisor, hasta llegar a nivel de agente. Y luego, Ana, en esta fase 3 de explotación de información hay mucha gente que se ha planteado la utilización de este tipo de tecnologías para automatizar la captura de datos, dejar de hacer las evaluaciones tradicionales y hacer evaluaciones automáticas, ¿no? De eso habéis hecho unos cuantos proyectos, habéis ayudado a transformar a muchas organizaciones automatizando su modelo tradicional de calidad, ¿no? Y, por supuesto, amplificando mucho las capacidades que nos da una solución de este tipo. Pero adicionalmente no solo automatizándolo, sino también transformándolo. Es decir, tratando de hacerlo también más objetivo y más eficaz. Y dinámico, sí. Pero hay una cosa que a mí que nos han llamado mucho la atención muchos clientes y es el tema de las píldoras, ¿no? Es decir, el cómo poder dar información de problemas que puede haber hoy de un modo muy ágil. ¿Nos puedes contar algún ejemplo relacionado con estas píldoras que podemos ofrecer a los clientes? ¿En cuánto tiempo generáis esto? ¿En qué consiste? Vale, en los proyectos de analítica, no solo de Speech Analytics, sino en los proyectos en los que manejamos datos y tenemos que hacer análisis, ¿qué es lo que ocurre? Pues que a veces nos podemos encontrar pues, con una cantidad ingente de información que cuesta trabajo organizar y que luego además da lugar a una serie de entregables de muchísimas páginas que acaban en un cajón. Entonces, nosotros lo que no queremos es que se llegue ahí. Nosotros lo que queremos es fomentar el uso de los datos, pero de una forma muy ágil. Que si tenemos que hacer un entregable, sea un entregable que todo el mundo, con un simple vistazo, sea capaz de entender cuál es el origen del problema y cuál es la solución. Para esto, con lo que trabajamos son con las píldoras. Las píldoras no dejan de ser infografías que van dirigidas a analizar problemas muy, muy claros, donde definimos el problema, definimos la situación actual y se define el plan de acción. En no más de 2 páginas tenemos toda la definición y la solución de qué es lo que habría que poner en marcha. Y ante un problema reciente, ¿no? Ante un problema que he podido tener esta semana o que he podido tener la semana pasada, ante una pregunta como puede ser ¿cómo me está impactando el COVID? ¿Qué es lo que está pasando con este proceso? ¿Cómo me está afectando las elecciones? ¿Cómo me puede estar? ¿Qué es lo que está sucediendo el fin de semana? O sea, la idea es coger cosas muy recientes con un impacto grande en el servicio de la compañía, analizándolo muy rápidamente en cuestión de 24 o 48 horas, entrar a una reunión, presentarlo y salir con un plan de acción. Ok. Hablando de los planes de acción, ¿en qué nos ayuda Speech Analytics? ¿En qué nos ayuda la metodología de Sabio a generar planes de acción? Porque yo creo que también es una de las cosas fundamentales, ¿no? Porque vas a continuar midiendo, pero danos tú la respuesta, por favor. Pues la respuesta precisamente viene por ahí, por la continuidad de que podemos seguir midiendo. Muchas veces, ¿por qué a lo mejor somos perezosos a la hora de hacer planes de acción? Porque se diluyen en el tiempo, es decir, identificamos un problema, ponemos un plan de acción, pero hay veces que no somos capaces de tangibilizar si realmente ese plan de acción pues, ha tenido su recompensa o no la ha tenido. Aquí realmente, como los datos están constantemente actualizándose, pues por ejemplo, en estas píldoras que son planes de acción muy rápidos, muy ágiles, pues en cuestión de una semana podemos saber si lo que hemos implementado
realmente pues, ha tenido el impacto que esperábamos. Por tanto, esa agilidad pues, nos permite pues, poder seguir midiendo, poder seguir evolucionando y poder seguir sobre la pista de nuevas oportunidades de mejora. Ok, perfecto, muy bien. Y luego, una de las cosas que más hemos hecho con esta metodología y que donde más hemos crecido en Sabio es en todo lo que llamamos los observatorios de mejora, ¿no? En generar equipos de trabajo gestionado que están ayudando a los clientes a explotar y sacar partido de la solución. Cuéntanos un poco, si eres tan amable, estos puntos, en qué consisten estos observatorios. Una vez que la tecnología ya está corriendo, que ya está funcionando, que ya la tienes parametrizada, que tienes ya la configuración hecha, ¿qué es lo que aporta en esta metodología a esta fase del observatorio? ¿Y qué es lo que aporta Sabio? Que no paremos nunca el ciclo de mejora. Es decir, el ciclo de mejora, como su propio nombre indica, es un círculo. Es un círculo donde capturamos información, la analizamos, identificamos problemas, los mejoramos y volvemos otra vez a empezar. Con lo cual, aquí, ¿qué aseguramos? Pues que constantemente estamos identificando oportunidades y poniendo en marcha esos planos de acción. ¿Y eso quién lo hace, Ana? Cuéntanos un poco. ¿Quién hace eso? Esto, bueno, en el caso que tú hablas ahora mismo, estos son servicios gestionados que tenemos en algunos proyectos donde pues, los clientes lo que deciden es contar con un consultor o con varios consultores del equipo de Sabio para que de alguna manera estemos monitorizando constantemente lo que sucede en el servicio. Y realmente pues seamos los garantes dentro de las compañías de nuestros clientes de que el ciclo de mejora se cumple. Ok, en definitiva, estas tecnologías, y en nuestro caso, que venimos trabajando con la tecnología fundamentalmente de Verind, ¿a qué nos ayudan? Ana, nos ayudan claramente a identificar y a tener indicadores automáticos y tendencias de todo lo que pueda estar sucediendo en una interacción. Nos ayudan a poder hacer análisis dirigidos y eficientes acerca de aquello que se pueda estar desviando respecto a los objetivos dentro de esos indicadores o que el sistema automáticamente nos alerta de un cambio de tendencia dentro del conjunto de llamadas que estamos analizando. Nos permite identificar procesos y casos críticos a partir de esos análisis que hemos identificado y que nos permite realizar esas acciones y nos permite generar acciones, seguimiento de resultados de modo continuo, poder monitorizarlo de modo continuo, ¿de acuerdo? Ese sería el resumen. Por tanto, desde el punto de vista de los aspectos diferenciales que podéis encontrar resumido en el white paper, hay tres claves para nosotros y tres aspectos diferenciales en este tipo de soluciones, ¿no? La primera de ellas es que una metodología de este tipo no es una capa adicional, ¿no? Muchas veces se nos pregunta, oye, ¿cuánta gente necesito para poder hacer esto? ¿Cuánta gente tengo que crecer, ¿no? Y muchas de las cosas que hacemos nosotros es, con esta metodología, transformar la forma en la que se están gestionando las cosas actualmente y desde el núcleo del negocio, ¿de acuerdo? Sin tener que preguntar a los clientes de nuevo, poder transformar la forma en la que nuestros equipos actualmente están tomando decisiones incorporando una solución como esta, ¿de acuerdo? Este facilitar toma de decisiones, impulsar las decisiones de una manera, es en muchas ocasiones lo que más nos cuesta, ¿no, Ana? Esto es una de las principales dificultades que tenemos, no desde el plano tecnológico. Estoy recibiendo en el chat algunas preguntas que ahora vamos a resolver, que están muy orientadas al tema de la fiabilidad, que ahora vamos a entrar, al tema de las categorizaciones, al tema de crear una categoría, de las intenciones, pero yo no sé cuál es tu opinión después de llevar 10 años, más de 100 proyectos que cuantificamos el otro día, de acuerdo, más de 35 implantaciones. ¿Dónde está la dificultad para sacar partido de una solución de este tipo? ¿En la parte técnica o en la parte de transformar esto, ¿no? Que estamos hablando ahora, metodológica? Transformar, porque a mí me resulta todavía curioso que en muchas organizaciones lo llaman el proyecto de Speech Analytics. Y realmente lo primero que tenemos que cambiar es ese concepto. Esto no es el proyecto de Speech Analytics, esto es un proyecto de mejora. Y lo que es Speech Analytics es una fuente de información más que nos va a facilitar datos de una forma muy sencilla, muy ágil y muy rápida para poder mejorar nuestro servicio. Pero eso es algo que está embebido dentro de lo que son los procesos de mejora que ya tienen las compañías, ¿vale? Entonces, no es el proyecto de Speech Analytics, no tenemos que poner gente adicional, sino todo lo contrario, la que tenemos ya dedicada a esas tareas, hacer que su trabajo sea más eficaz. Ok, vamos a ver rápidamente los dos casos de éxito que están dentro de la ficha de white paper, Ana, y vemos preguntas y vemos ejemplos, si te parece, ¿de acuerdo? Esto lo podéis descargar en el white paper, hay una primera ficha que hemos incorporado, ¿de acuerdo? Y esto es una entidad financiera, ¿no? A la que le ayudamos a todo lo que tiene que ver con la transformación digital y la mejora de la experiencia del cliente. Ana, tú hiciste este proyecto, estuviste al frente de él.
Cuéntanos un poco, ¿por qué elegiste este caso a la hora de presentarlo en la ficha a DEC y a la metodología? Pues porque realmente la transformación digital es hoy en día pues uno de los grandes objetivos que tienen todas las compañías y que tienen todos los sectores, y más pues con todo lo que ha llovido durante el 2020 y parece ser que durante el 2021. Entonces, la transformación digital es vital. Por eso, utilizar ese ejemplo y ese caso de negocio, porque yo creo que es algo que aplica a muchísimas compañías, por no decir que a todas. En este caso, pues estamos hablando que era un banco ya digital, es decir, que su tipo de relación fundamental con el cliente era a través de sus aplicaciones y la web. Y lo que fundamentalmente ayudamos a ese banco es a entender bien por qué los clientes no podían realizar determinadas cosas o la relación con la página web o con la aplicación no era lo eficaz que cabría esperar. Entonces, pues ahí analizamos pues, todo lo que tenía que ver con la experiencia de clientes, es decir, cómo se sentían los clientes que iban a la web y que a lo mejor pues, no podían hacer o no sabían hacer lo que estaban buscando. Nos ayudó también a identificar cuándo realmente era una incidencia en la web o cuándo realmente era desconocimiento por parte del cliente, es decir, porque lo lógico es que te llame el cliente y te diga, es que esto tiene una incidencia porque no me sale, y a lo mejor es que resulta que lo está haciendo mal, con lo cual también nos puso sobre la pista de cómo orientar esos procesos de soporte, de ese soporte al cliente. Y la información que además obtuvimos de este proyecto, como pone en el apartado número 5, sirvió como base para toda la construcción del Customer Journey que tiene esta compañía, ¿vale? O sea que a todos los que estéis trabajando con el Customer Journey, plantearos que evidentemente Speech Analytics es una vía para entender muy bien lo que están sucediendo en esas relaciones con nuestros clientes en el canal telefónico. Entiendo que hay impactos, como vemos aquí, impactos no cuantificables e impactos cuantificables. No cuantificables desde el punto de vista del conocimiento que se va a revelar a la hora de poder tomar decisiones que no se llevan a cuantificación, pero en este caso sí que cuantificamos, ¿no? Sí que se cuantificó hasta 1 millón de euros en ahorro de llamadas en base a la transformación de algunas cuestiones, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Se puso en marcha ese tipo de acciones, se hicieron algunos cambios en IBR, se hicieron los cambios en la web, se hicieron algunas modificaciones en procesos y se verificó esos ahorros. Es un caso de éxito bastante. Muy orientados pues, a mejorar la web y las aplicaciones, y con esa mejora de la web y las aplicaciones, pues evidentemente se redujeron el número de llamadas de soporte al contact center, además exponencialmente. Muy bien, muy bien. Y luego tenemos otro caso que está incorporado en el white paper, que es un caso muy orientado a la mejora de la experiencia de cliente en los procesos de recobro, ¿no? Aquí hemos desarrollado una práctica muy grande, tenemos unos cuantos clientes en esta línea también, ¿de acuerdo? Y bueno, cómo poder hacer frente a un momento complicado y cómo poder ayudar a los clientes de estas entidades a conseguir resolver una situación, un momento puntual, y cómo poder resolver ese momento crítico y generar una buena experiencia de cliente, ayudando a mejorar el performance y la resolución. ¿No? Está bastante documentado en el white paper. Ana, me hacen unas preguntas y a lo mejor la puedo responder en el hilo de este caso, ¿no? Dicen, por ir respondiendo un poco a las preguntas del chat. Dicen, en relación al diccionario que usa la herramienta, ¿qué fiabilidad tiene? ¿Es un diccionario dedicado para cada cliente o es general por parte de Verin? La solución no tiene un diccionario como tal. Es decir, el diccionario siempre se lo tenemos que configurar, ¿vale? Es decir, que tú no compras Speech Analytics y según abres la aplicación te encuentras ya un diccionario por defecto, ¿vale? Lo que sí que nosotros, basado en nuestra experiencia, sí que tenemos un diccionario que nada más llegar a un cliente podemos cargar en automático y ver cómo se comporta, ¿vale? El diccionario, digamos, genérico, en estos casos, ¿vale? En este tipo de indicadores, porque hay otros indicadores que evidentemente son customizables al 100%, es decir, no me puedo coger los indicadores de un cliente, aunque sea el mismo sector, y llevarlos en automático porque no van a funcionar y ni van a responder al objetivo. Pero en este caso, que lo llevamos en genérico, digamos que esos indicadores al 80%, el 80% del contenido de esos indicadores nos va a valer de entrada. Y luego sí que tenemos un 20% que probablemente a lo largo del proyecto pues tengamos que adaptar para que ese indicador se comporte de una forma más eficaz. Ok.
A lo mejor la pregunta se refería más al modelo de lenguaje, ¿no? Es decir, pero también tengo que deciros que depende del idioma y en este caso en España, después de más de 35 implantaciones hechas, pues es un modelo de lenguaje muy maduro, ¿de acuerdo? Donde la capacidad de la fiabilidad de la transcripción o la fiabilidad de los datos que nos va a arrojar es muy alto. Finalmente, como decía, estamos hablando de un 87% de promedio de fiabilidad, donde hay categorías o indicadores que están muy por encima, que están al 95, que están al 98%, ¿no? Y hay una segunda pregunta. Para determinar la fiabilidad que hacen, ¿se hacen escuchas sobre las llamadas coincidentes o cómo se hace? Ana, cuéntanos un poco la metodología esta que antes la has anunciado, pero sí que es importante. ¿Cómo llegas a ese 87%? Y cuéntanos el tema este del rank, si eres tan amable. Vale. Nosotros lo que hacemos es de cada uno de los indicadores que parametrizamos, evidentemente cuando estamos parametrizando estamos introduciendo patrones verbales y probando sobre una muestra reducida cada patrón verbal. Pero una vez que hemos dado por finalizado el indicador, lo que hacemos es extraer una muestra representativa, es decir, pues, buscando la representatividad por las calculadoras muestrales que hay, ¿vale? Y lo que hacemos es extraer una muestra representativa de ese indicador, de las llamadas de ese indicador, que pueden ser 100, 200 interacciones, y lo que hacemos es ir escuchando una a una para saber si cumple o no cumple con el objetivo de la categoría. Esto puede sonar al principio como un trabajo muy arduo, muy farragoso, pero los que conozcáis bien Speech Analytics, ya sabéis que con Speech Analytics podemos viajar directamente al momento de la llamada donde se está produciendo ese patrón verbal, lo cual no es necesario escucharse toda la llamada. Entonces, este tipo de testing suele ser rápido, en el sentido de ir probando si responde al patrón verbal o no responde al patrón verbal. Obviamente, pues hay categorías más complejas, hay categorías más sencillas, pero digamos que es un testing relativamente rápido. Ok. Siguiente pregunta, Ana. Y me gustaría que, en la medida de lo posible, como te comentaba, si nos puedes poner en el contexto de este, por ejemplo, este cliente, ¿vale? Para terminar de ver este caso, pues mejor, porque yo creo que nos va a ayudar a todos. Dice, en el momento actual parece fácil conocer lo que dice el cliente, las palabras clave, pero no tanto la intención. ¿Cómo se llega a saber la intención? En este caso, por ejemplo, de la intención de pago. ¿Cómo lo hacéis en un proceso de recobro? ¿Cómo lo habéis hecho? Buena pregunta, buena pregunta. Bueno, hay veces que los clientes pues, son bastante directos a la hora de decirnos si van a pagar o no van a pagar, ¿vale? Con lo cual ahí lo podemos capturar por indicadores. Pero también hay muchos clientes que nos dicen que van a pagar y luego no pagan, que es lo que llamamos en el proyecto las promesas de pago, ¿vale? El indicador de promesas de pago. Aquí hay una cosa muy, muy importante y es que además de jugar con los indicadores de Speech Analytics, podemos jugar con los metadatos. Los metadatos es información adicional que tiene la compañía pues, en sus CRMs y en otras aplicaciones, que lo que hace es alimentar los datos que conseguimos con los indicadores de Speech Analytics. En este sentido, ¿qué es lo que hacemos? Pues alimentar la base de datos de Speech Analytics con el dato de si el cliente ha pagado o no ha pagado, con lo cual podemos monitorizar pues, todos aquellos clientes que nos han prometido pagar y saber pues, si lo han hecho o no lo han hecho en el plazo que prometieron hacerlo. Vale, tengo una pregunta o un ejemplo, la siguiente pregunta que me dices, oye, parece fácil conseguir identificar cuando se menciona una tarjeta de crédito, pero ¿cómo sé si el cliente quiere una, si funciona mal, si no la ha recibido la tarjeta, si se la ha perdido, etcétera? Entiendo que aquí lo que hacéis es crear categorías para cada una de esas intenciones, para anclar el contexto y hacer esos cruces en base a la configuración de un mapa coherente con las diferentes cosas que un cliente puede pedir dentro del contexto de una tarjeta de crédito o dentro de un depósito o dentro de lo que sea, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, porque claro, si nos quedamos solo con el titular, pues evidentemente no sabemos el origen del problema. Entonces, en estos casos lo que hacemos es subcategorizar. Ok, o sea, creáis más indicadores y más categorías. Para saber si es que tiene un problema, si es que ha perdido la tarjeta, si es que se la han robado, si es que está pidiendo una tarjeta, si es un tema de PIN. Es decir, tratar de saber cuál es el contexto al cual va linkado la mención a la tarjeta. Ok, Ana, tenemos el chat bloqueado. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Bueno, lo que te estaba comentando, y ya termino, está mencionando un producto, pero, por ejemplo, en el caso de las rellamadas, cuando el cliente nos dice, es que ya te he llamado N veces, es que ya llamé la semana pasada, es que estaba hablando con tu compañero, podemos saber si la rellamada, por ejemplo, es por un tema de que se ha cortado la llamada,
¿vale? O que realmente es por un tema que estaba pendiente y le falta la información al cliente, o que el cliente quedó en enviarnos la información. Es decir, que podemos subcategorizar incluso para saber cuál es el origen de esa rellamada y de muchos otros indicadores. Ok. ¿Cómo se puede cuantificar económicamente los datos que arroja Speech? Pues es nuestro día a día. Es decir, podemos cuantificar exactamente cuál es el impacto que tienen todos los indicadores que estamos ofreciendo y que se obtienen a través de Speech Analytics. Y, por supuesto, uno de los indicadores que tenemos en cuenta va a ser siempre la fiabilidad de cada una de esas categorías y los cruces que hacemos. Dice, perdón, me he incorporado más tarde. ¿Sí? Bueno, quería hacer una puntualización. Ahora tenemos, por ejemplo, muchísima petición de proyectos con alto impacto económico. Me refiero a proyectos de alto impacto económico que son pues, los orientados a recuperar deuda, a contener bajas y a las ventas, ¿vale? Entonces, en esos tres campos es, la verdad, muy sencillo el calcular pues, cuál es lo que está retornando. Ok. Si vendemos más, recogemos más. Tengo una pregunta relativa a si es compatible Speech Analytics con herramientas que se tengan en organizaciones, en diferentes organizaciones, por ejemplo, para hacer encuestas. La respuesta es sí. Es compatible Verint, en este caso, que es la herramienta que nosotros utilizamos, con diferentes grabadores. Tenemos clientes que tienen múltiples grabadores. Hay un cliente que tiene hasta 18 grabadores diferentes que se incorporan esos audios y esos metadatos de modo estructurado a la solución de Speech Analytics de Verint. Y, por supuesto, dentro de esa estructura de metadatos, de datos estructurados que las organizaciones ya tienen, datos de cualquier tipo que se pueda tener, también se importan asociados a esas grabaciones y nos permiten hacer todos los filtros. Y uno de los datos muy interesantes es el tema de las encuestas. Es decir, se pueden incorporar datos que puedan provenir aparte de los resultados de las encuestas y a partir de ahí, pues todos sabemos a veces que se buscan correlaciones entre lo que está sucediendo en la realidad de las llamadas y en la consecución de las encuestas. Las encuestas nos lo van a dar en un determinado porcentaje, pequeño, porque no vamos a hacer encuestas a todos, sin embargo, lo podemos buscar esas bolsas, poder hacer esa correlación que hay de un modo muy interesante y lo hacemos en muchos de los clientes. ¿De acuerdo? De hecho, varios clientes tienen integrado el resultado de la encuesta con las interacciones que hay en Speech Analytics. Si dices es viable a través de Speech Analytics identificar sentimientos, sí, por supuesto. Nosotros anclamos muchísimo todo lo que tiene que ver con los patrones verbales que manifiestan sentimientos y también hay una categoría que por defecto viene de emociones, ¿de acuerdo? En el que tiene en cuenta otro tipo de variables. Deciros que todo lo que tenga que ver con los aspectos emocionales se traslada normalmente a patrones verbales y que eso es lo que más fiabilidad nos está dando y lo que mejor estamos viendo en los proyectos, ¿de acuerdo? Pero sí, efectivamente, ponemos el foco en todo lo que tiene que ver con el sentiment de los clientes. Dice, acentos, España, norte, sur, Latinoamérica, se defiende bien Speech sin problema. Trabajamos, bueno, Sabio tiene base también en mercados de habla hispana, en España y en México. Hemos hecho proyectos también para otros países, en Colombia, en Chile, y no ha habido problemas. Sí que hay modelos de lenguaje específico. Sí. Hay diccionarios diferentes para el español de España, el español de México, el español de Venezuela, el español de Colombia. Pero también hemos sometido a estrés a las soluciones utilizando y no ha habido problemas, ¿de acuerdo? Por eso no ponemos tanto el foco. Verint lo que nos ha dado durante este tiempo es la garantía de estar trabajando con un líder que tiene una tecnología que a día de hoy es diferencial, que nos permite hacer una parametrización muy ágil, tiene un motor muy potente y nos permite hacer grandes cosas y tiene un despliegue muy grande también en países de habla hispana, los que da de servicio y no hay ningún problema, no nos hemos encontrado problemas. Quizás todas estas dudas de la fiabilidad y de los modelos de lenguaje y demás nos las hemos encontrado hace 10 años, hace 8 años, hace 7 años, cuando había menos implantaciones hechas. A día de hoy, con todas las implantaciones que hay, que se puede ver, que se puede tocar, que te puedes ir a ver a un cliente o a otro, es una cuestión menor. A día de hoy, de verdad, el reto nuestro es implantar la metodología, el reto nuestro es transformar los datos. No es la implantación tecnológica, que es un reto, pero que lo hemos hecho muchas veces, que está implantado, que lo hemos hecho, que sabemos hacerlo, que sabemos cuánto cuesta, que conocemos los esfuerzos técnicos, pero eso está muy controlado. Lo que a veces no está tan controlado es la capacidad de transformación de los datos, el transformar resultados para poder mejorar el índice de rellamada o la resolución al primer contacto o trabajar el HT o mejorar las ventas, si tienes la operación externalizada. Todo lo que es ese proceso de trabajo, si damos una formación, si no,
es lo que más nos cuesta, como en cualquier proyecto probablemente. El desafío efectivamente no es un desafío tecnológico, porque con mejor o peor audio al final conseguimos sacar los indicadores, es decir, que a lo mejor pues hay que activar la picaresca y tratar de reorientar los indicadores y hacerlos de otra manera, pero ahí no está el desafío. El desafío está en lo que apunta David, de qué hacer con esos datos para que realmente podamos mejorar. Bueno, y eso lo hacemos muy bien y por eso lo habéis hecho muy bien y por eso tenemos este reconocimiento, porque este reconocimiento de DEC está basado fundamentalmente en la metodología de trabajo que hay a partir de la gestión de datos que nos da Speech Analytics. Dice, ¿es posible la descarga de la transcripción de las llamadas? Sí, se puede exportar. Verin te permite poder realizar la exportación de la transcripción y la exportación también de los audios vinculados también a los mismos, ¿no? Dice, los metadatos se asocian a una llamada concreta en el momento en el que ésta se transcribe, o la llamada se transcribe y los metadatos se añaden tiempo después en función de lo sucedido. Como se quiera. Lo hemos hecho de las dos maneras. Hay datos que viajan a la vez, que se analiza la llamada, y hay datos que viajan posteriormente, ¿de acuerdo? Como podría ser la necesidad del proceso de recuperación de deuda a posteriori para saber si se ha consolidado ese pago o no se ha consolidado ese pago, o cosas similares, ¿no? Y bueno, estamos un poco justos de tiempo. Llegamos a la hora, estamos encantados, Ana, no nos ha dado tiempo a ver esta parte de los ejemplos porque he considerado que era mejor centrarnos en responder a las preguntas que a veces lo podemos hacer, pero por supuesto el chat sigue vivo, vamos a responder a los que no hemos podido responderos, ¿de acuerdo? Hay una pregunta, por ejemplo, ahora que llega, ¿se puede utilizar los resultados para training de los agentes? No es que se pueda, es que lo hacemos muchísimo. Sí, se debe. Se hace muchísimo, sí. Y es algo verdaderamente disruptivo, es decir, poder incorporar las prácticas identificadas de los mejores agentes, de los mejores procesos y poder extraer de ahí los materiales y los contenidos formativos para poder explotarlo y llevarlo a toda la organización es algo que recomendamos mucho, ¿no? Y un matiz, es decir, estamos trabajando ahora muchísimo en ese sentido, es decir, rediseñando manuales operativos, preparando argumentarios y scripts y bajando en las plataformas a hacer training y coaching de agentes. O sea que, vamos, totalmente recomendable. Muy bien, por terminar, daros las gracias a todos, deciros que somos una compañía y este enfoque metodológico es un enfoque muy orientado a resultados, a todo lo que tiene que ver con la mejora de la experiencia de cliente, la reducción de costes y el incremento de ingresos, en todo lo que tenga que ver con vuestros indicadores operacionales, vuestros indicadores de negocio, vuestros indicadores de experiencia de clientes, vamos a poder ayudar. Si estáis interesados en avanzar en esta metodología, estamos a vuestra disposición. Nos ponemos en contacto y hablamos. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado. A los que no hayáis podido, no os hemos dado respuesta, os daremos respuesta personalmente, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Que paséis buen día. Cuidaros. Muchas gracias. Cuidaros mucho.